nos quedaban dos temas pendientes interesantísimos después de que el viernes pasado estuvimos también con el director de tributación directa, don Carlos Vargas, analizando el tema de renta, doña Sofía Guillén, economista, y don Luis Paulino Vargas. Habían quedado pendientes dos temas, uno que tiene que ver con empleo público, salarios, como algunos lo han identificado, y otro con regla fiscal, que tendremos mañana. Así que bueno, hoy habíamos invitado al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, pero ahora nos canceló en la mañana repentinamente porque tenía que atender a una persona y don Nogui quedó de enviarnos a alguien. La modalidad que hemos tenido es más de debate, ¿verdad? De enfrentar ideas. Pero bueno, también habíamos invitado a José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y también, por supuesto, a Sofía Guillén, economista. Así que por ahora estamos con el diputado del Frente Amplio y con Sofía Guillén, economista, para poner en perspectiva desde su visión lo que acontece con el tema del empleo público dentro del proyecto de reforma fiscal. Vamos a tratar de establecer contacto también vía telefónica con alguna de las figuras que por supuesto han defendido esta iniciativa. Y está ya aprobada en primer debate y en consulta ya en la Sala Constitucional. Es así, don José María Villalta, buenos días. Buenos días, acerquemos el micrófono para acá. Muy buenos días, un saludo igualmente para toda la gente que nos sigue por Canal 13. No, todavía no está en consulta la Sala Constitucional. En este momento, después de la votación en primer debate de la semana pasada, se hicieron las consultas institucionales, que es consultas obligatorias a diversas instituciones, incluida la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo con el reglamento de la Asamblea, a partir del momento en que reciben la consulta, que supongo que será hoy, tienen 8 días hábiles para responder y pronunciarse sobre el proyecto. El plazo para la consulta a la Sala Constitucional empieza a correr a partir de la aprobación en primer debate, pero se puede presentar en cualquier momento. Yo pienso que lo lógico es esperar a recibir las respuestas institucionales, pero... ¿Son cuántas consultas a instituciones las que se están haciendo? Recuerdo que estaba el Poder Judicial, el Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, en realidad son bastantes, porque están todas las instituciones autónomas que de acuerdo con el artículo 190 de la Constitución tienen consulta obligatoria. Municipalidades están allí también. Incluidas las municipalidades, entonces imagínense, son 82 municipalidades, muchas instituciones autónomas, la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones, la ARECEP, bueno, son bastantes consultas, tienen 8 días hábiles para responder, en algunos casos no contestan dentro del plazo, pero todavía en este momento no se ha presentado la consulta a la Sala Cuarta, que es una consulta facultativa, es decir, no es obligatorio consultarle a la Sala Cuarta. 10 diputados tenemos, 10 o más diputados tenemos la facultad de hacer esa consulta y estamos valorando los términos de una posible consulta a la Sala Cuarta, pero lo que es seguro en este momento es que los próximos 8 días hábiles el proyecto no se va a conocer aquí en la Asamblea porque está en el plazo de consulta a la Corte y a estas otras instituciones. Sí, lo que decía la ministra de Hacienda, la información que escuchábamos anteriormente. Vamos con el tema precisamente de empleo público, porque es uno de los temas que tiene que ver con si afecta o no a las instituciones en su operación. Vamos a ver, ¿qué es lo que se cambia en esencia con el proyecto de reforma fiscal en cuanto al empleo público? Se habla de dedicación exclusiva, de prohibición, se habla de anualidades, se habla de evaluar a los empleados y empleadas públicas para otorgar esa anualidad. Analicemos esos cambios y por qué es que este proyecto incluye el tema del empleo público. Buenos días, Sofía Guillén. Bueno, buenos días. Vamos a ver, el capítulo 3, el título 3 de empleo público, tiene pues algunos efectivamente de estos elementos, ¿no? Trae una disminución de la dedicación exclusiva, tanto para las categorías de licenciatura o más, como para las inferiores, y también de prohibición. La prohibición para licenciatura más pasa del 60% al 30%, por ejemplo. Es decir, vienen estas disminuciones importantes sobre los componentes adicionales al salario base. Y aquí quizás valdría la pena detenerse para comprender un poco cómo funcionan las remuneraciones totales en el gobierno central de la República. Primero hay que aclarar eso, ¿no? Que el déficit fiscal es del gobierno central de la República.
y que estas medidas en su mayoría están focalizadas precisamente sobre el gobierno central, en tanto el discurso sea el déficit, ¿no? Ok, ¿cómo funcionan las remuneraciones totales en el gobierno central? El gobierno central es poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República. En estas instituciones opera el salario base, en los 3 poderes de la República opera un salario base, ¿verdad? Y sobre ese salario base, componentes adicionales, que es lo que nosotros conocemos como los pluses. Ahí está la dedicación exclusiva, las anualidades, la prohibición, la carrera profesional. Los salarios base de las planillas más grandes del gobierno central de la República, que son policías y la planilla del MEP, correcto. 90.000 empleados. Exactamente, que son las 2 planillas más gruesas del gobierno central de la República. Tienen salarios base relativamente bajos y la forma en la que alcanzan niveles medios de ingreso es a través de esos componentes salariales, ¿no? Si uno se fija en el presupuesto de la República, se entera de que el salario base de un cabo de policía ronda los 289.000 colones y el salario base de un docente de enseñanza general básica 1 ronda los 500.000 colones. El salario base sin los componentes adicionales. Entonces, estos salarios logran niveles medios debido a estos componentes adicionales. Cuando las remuneraciones adicionales son recortadas, lo que estamos diciendo en la práctica es que la remuneración total o el ingreso total de estas planillas terminan siendo inferiores a lo percibido normalmente. Eso por un lado. Por otro lado, habría que contraponerlo versus el sector privado, ¿verdad? Porque hay algunas discusiones que dicen, bueno, es que hay unas diferencias muy odiosas entre sector público y sector privado. Como la comparación que hacía recientemente, me parece, el presidente del Sindicato de Profesionales Médicos en Salud, Ciprosimeca, que decía, bueno, un farmacéutico gana en el sector privado 750.000, en el sector público gana 1.100.000, 1.200.000. Correcto. Hay diferencias entre sector público y privado. El promedio de salario en el sector privado, el promedio salarial según el INEC, ronda los 300.000 colones. El promedio salarial del sector privado es más bajo que el promedio salarial del sector público no financiero. Y aquí la discusión que tendríamos que dar es, bueno, 300.000 colones son un ingreso total mensual suficiente para que una familia pueda vivir o no. Es decir, la discusión que está dando este capítulo es ataquemos a salarios del sector público. No estamos dando la discusión de si el sector privado debería de mejorar sus condiciones de vida. Todos deberían de aspirar a mejores condiciones de vida. Pero además hay una discusión de fondo sobre las causas estructurales del déficit. La propia ministra de Hacienda, doña Rocío, reconoció en Radio Actual el 21 de septiembre, en el minuto 57 de la entrevista, cuando le preguntan, ¿son los funcionarios públicos la causa del déficit? Y la respuesta de doña Rocío es no, los funcionarios públicos no son la causa del déficit. ¿Y por qué no cuando tienen salarios distintos o superiores a los del sector privado y cuando hay quienes dicen mis impuestos no van a ser para pagar los salarios de los empleados y empleadas públicas? ¿Qué dice José María Villalta? Bueno, yo creo que es una de las discusiones más importantes en torno a la reforma fiscal. Lo primero es que en esta reforma fiscal el gobierno, sus promotores hicieron una apuesta clara. Aunque ellos mismos han reconocido que los funcionarios públicos no son los causantes del déficit fiscal, son los que lo van a pagar. ¿Eso se puede tener en porcentajes? O sea, ¿cuánto representa del déficit el sector público, salarios? ¿Cuánto representa deuda? ¿Cuánto representa, no sé, evasión? Se puede tener, tal vez ahora se lo dejamos a doña Sofía Guillén para que nos lo ponga en perspectiva. Y bueno, eso es una decisión política. La reforma fiscal se concentra en la parte tributaria. Ya hemos discutido con el IVA y la afectación que tiene sobre los trabajadores, incluso los sectores de menores ingresos. Pero en la parte de control del gasto se concentra en recortar, modificar los salarios de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Entonces, un tema que hemos denunciado nosotros muchísimo es que no se hace lo suficiente para combatir la evasión fiscal, no se hace lo suficiente en renta, como ustedes hablaban la semana pasada, para que los que más tienen paguen más, pero sí hay un golpe muy fuerte a los salarios de los trabajadores del sector público. Ahora bien, hay medidas
para ponerle tope, freno al despilfarro o a los llamados salarios de lujo, y eso lo apoyamos. Lo que pasa es que las reformas van más allá. ¿Tienen salarios de lujo? Bueno, los llamados salarios de lujo, los salarios elevadísimos de los altos jerarcas, superiores a 6 millones de colones. Autónomas. Estamos hablando de salarios de altos jerarcas. En eso se hace un esfuerzo por ponerles topes, por restringir esos abusos que se han dado. Y eso está bien. Pero la reforma fiscal hace cambios en los distintos complementos salariales. Yo trato de no usar la palabra pluses, porque pluses suena como que es un extra, como que es un regalo que te están dando, como que es algo no merecido, no, un plus. Pero lo cierto es que en el sector público durante muchos años el sistema salarial se ha construido a partir de estos complementos salariales. Y estos complementos empezaron a aplicarse porque los salarios bases no alcanzaban para tener remuneraciones equitativas, competitivas. Entonces, cuando le vuelan tijera a los distintos complementos que forman parte del salario, se está afectando el salario de los trabajadores. Un tema que preocupa es lo de la anualidad, ¿no? La anualidad que la propuesta original del proyecto fiscal proponía ponerle un tope a los porcentajes de anualidad, y eso yo creo que fue aceptado por la mayoría de las personas que analizaron el tema. Pero en los últimos textos lo que hacen es convertir ese monto de anualidad en un monto fijo que no va a ser actualizado, no, aunque ni siquiera conforme a la inflación. Entonces en el tiempo lo que va a pasar es que el valor real de ese complemento va a ser cada vez menor. Aquí parte del problema... Póngame un ejemplo, de un salario. Bueno, es que se pone, digamos, actualmente la anualidad es un porcentaje sobre la base, ¿no? Correcto. Entonces se pone un monto fijo, digamos que la anualidad de un docente y eso equivale a 11,000 colones, digamos. Entonces se establece en el proyecto que en el presupuesto siguiente o en el año siguiente esa anualidad va a ser igual, los mismos 11,000 colones, y en el año siguiente el mismo monto, y en el año siguiente el mismo monto. Entonces en realidad va a ser cada vez un monto menor por efecto de la inflación, ¿verdad? Se da un congelamiento. Es un monto Al poner un monto nominal fijo, va perdiendo su valor adquisitivo. Pero a lo que quiero llegar es que parte del problema con el capítulo de empleo público es que esto se metió en el proyecto sin ningún debate, sin ningún tipo de consenso social con los que son directamente afectados, que son los trabajadores del sector público, ¿verdad? En la Comisión Legislativa, esta Asamblea Legislativa ni siquiera los ha recibido en audiencia para que digan si les afecta, cómo les afecta. El presidente Alvarado hizo la promesa en campaña de que en materia de empleo público iba a abrir un debate nacional y que iba a involucrar a la OIT y a los trabajadores y que iba a haber una especie de diálogo o concertación, y que iba a haber una ley de reforma integral de empleo público. Bueno, algunos aprovecharon esta oportunidad de la urgencia del plan fiscal para meter cada vez más normas de empleo público sin ese debate y esa concertación. Pero eso viene desde la administración anterior. Viene, pero en comisión le fueron metiendo más cosas, y algunas de las cosas sin consultarlas con nadie, sin que los trabajadores hayan podido opinar. Entonces tiene que ver con el procedimiento seguido para aprobar estos cambios, y también con la forma en que lo hicieron, porque el tema de empleo público es complejo. No se puede tratar igual los salarios del Poder Judicial que de otras instituciones. Hay distintas particularidades, y lo que hacen en la reforma es ponerle topes y volarle tijera a los distintos complementos salariales sin analizar las particularidades de cada sector o de cada institución. Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en este momento con la Corte, que seguro ahora hablaremos de eso. Bueno, entonces, sin embargo, ese capítulo se incluyó porque efectivamente cuando usted habla con las autoridades dicen hay que hacerlo, hay que recortarlo, y tal vez el impacto no se reciba ahora, pero sí es un crecimiento exponencial. Cuando hacen esta expresión, esta afirmación, es porque esto siempre va a seguir creciendo y siempre va a seguir afectando el tema de los pluses o beneficios salariales de los y las empleadas públicas. Esa es la razón por la cual está la reforma fiscal, que tanto va a impactar, y era lo que quería preguntarle a las autoridades, este capítulo en torno al ahorro o a la contribución para que se disminuya el déficit fiscal. Sofía Guillén, economista. Sí, bueno, hay varias estimaciones
internacionales sobre el impacto de medidas en el gasto público en Costa Rica. Una de ellas fue elaborada por el propio Fondo Monetario Internacional en un documento que se llama Opciones para racionalizar el gasto en Costa Rica. Y en este documento el propio Fondo Monetario Internacional evalúa el ahorro que implicarían algunas de las medidas más fuertes en empleo público. Y uso porque no hay un documento oficial del Ministerio de Hacienda respecto a estimaciones. Pero este documento del FMI dice, vamos a ver, si usted suspende completamente el pago de anualidades, si usted disminuye hasta en un 10% la tasa de crecimiento de la dedicación exclusiva, si usted congela la planilla de plazas vacantes pues del gobierno central de la República, si congela salarios, si hace todas estas medidas, el primer año de aplicación usted consigue un ahorro de 0.76% del PIB. 0.76% del PIB. En el caso nuestro estaríamos hablando de menos de 360.000 millones, que es lo que se está hablando de punto PIB en Costa Rica. Claro, correcto. Pero además hay que considerar que en Costa Rica el déficit fiscal ya está alcanzando casi el 7% del PIB y el déficit primario, que es el que hay que cerrar ya para que la deuda deje crecer, ronda el 3.5%. Y las medidas de empleo público más fuertes, las más fuertes, que son las que estima el Fondo Monetario, aportan un ahorro, si acaso, de 0.76%. Pero uno podría entonces decir que con estas medidas se va a hacer un ahorro importante. Claro, hay quien Sofía Guillén. Hay quien diría, bueno, peor es nada, ¿no? Pero vamos a ver, eso tiene un planteamiento por otro lado, porque en la economía, si usted toca una cosa, está tocando muchísimas otras. ¿A quién estamos afectando? Primero hay que ponerle nombres y apellidos a las medidas. Las dos planillas más grandes, insisto, son MEP y seguridad. Correcto, ¿Okay? policía. No estamos hablando de salarios de lujo. Existen disparidades y salarios de lujo en el sector público, pero no son la regla de la mayoría. Los bancos, los empleados, ya se ha dicho, de Recope o del ICE o de la Contraloría. Hay gerentes de bancos que ganan cerca de 10 millones de colones, pero el sector público financiero no es parte del ámbito de cobertura de este proyecto. Entonces, claro, no se tocan los salarios pero de los jerarcas pero además no es parte del déficit de gobierno central de la República. Entonces hay que ponerle nombres y apellidos, porque cada vez que insisten en decirnos que el empleo público es la causa del problema, ya hasta ellos se han desdicho respecto a que sea la causa, pero cada vez que insisten en decirnos en que hay que atacarlo para solucionar el déficit, hay una contradicción interna. Hay una contradicción interna en este argumento porque, primero, no son una causa estructural. Segundo, por más que usted lo ataque, no alcanza ni siquiera el 1% del PIB de ahorro. Y tercero, a las poblaciones que usted está atacando directamente son a docentes y policías que no tienen salarios de lujo en su mayoría. Y que esas son las afectaciones reales, pero que además cuando usted disminuye los ingresos o termina empobreciendo a un sector de los funcionarios públicos como maestros y policías, haciendo planillas tan grandes, usted en el fondo está impactando al sector privado que está cercano a este sector público. ¿Por qué? Porque policías contratarán a algún compañero o compañera para que pueda cuidar a sus hijos o limpiar la casa mientras laboran. Muchos docentes hacen esto, subcontratan a alguna persona para que les ayude con la limpieza del hogar. Todas estas actividades se ven erosionadas cuando usted erosiona el salario de las planillas más grandes. Es decir, que cuando usted impacta una planilla dinámica en el consumo, que no es de lujo, cuando usted impacta una planilla dinámica en el consumo, impacta indirectamente al sector con el que esa planilla tiene relación en el área privada, porque eso es lo que sucede cuando usted golpea a un sector con dinámica en sus ingresos. Vamos a ver, eso es contraproducente porque a nosotros nos han planteado la necesidad de una economía dinámica. ¿Cómo va a haber una economía más dinámica si estás empobreciendo una parte de la población que consume? Tengo que hacer un corte, me están diciendo, diputado José María Villalta, economista Sofía Guillén. Quiero preguntarle al diputado, entonces, si esta reforma no afecta, vamos a ver si entendí bien, los salarios del sector de la banca pública, y que me lo explique un poco. Y quiero, antes de ir al corte, recordar que habíamos invitado al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta. Estamos a la espera de que alguna autoridad de gobierno nos atienda, aunque sea vía telefónica, para contraponer posiciones. Ya sabemos que el proyecto fue aprobado el viernes
en primer debate. Está en consulta, nos informaba ahora el diputado José María Villalta, todavía no se ha hecho consulta ante la sala. Ya venimos, quédese con nosotros. Celebramos este mes de las culturas con el regreso de La Pulpería, una serie que marcó al pueblo costarricense por su fuerte compromiso con nuestros valores y costumbres. Naín, Chepita, Lolita, Emeterio y todos nuestros queridos personajes llenarán nuevamente nuestra pantalla de aventuras y carcajadas. La Pulpería, a partir de este lunes 8 de octubre a las 10 de la mañana. Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional, a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Derecha o hacia abajo, Anita. 7, 8, 9. El único programa que te regala millones de colones. Sigan raspando y activando todos los productos de la Junta de Protección Social, que gracias a él me va a ayudar mucho. La Rueda de la Fortuna, todos los sábados a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Te voy a cambiar, canija, te voy a cambiar, te lo juro. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. Una mujer nunca está mejor sola. Pilar. Pilar. Antonio, ¿tú le has pedido disculpas alguna vez? Vuelvo a casa con Antonio, Ana. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque le quiero. Te doy mis ojos. Este viernes a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro próximo programa. No me rindo, no me rindo, no me rindo. De luchar en la vida, de amor y desamor. Llenando de colores los vocablos, hablo alto. Para mí lo más importante es diversión. Cuando comenzaste a alquilar ese amor. La Dulce Condena es una descripción de lo que nosotros sentimos que es la música acá en Costa Rica. Trabajando duro, con disciplina. Costa Rica suena así, este sábado a las 8 de la noche. Celebramos este mes de las culturas con el regreso de La Pulpería, una serie que marcó al pueblo costarricense por su fuerte compromiso con nuestros valores y costumbres. Naín, Chepita, Lolita, Emeterio, todos nuestros queridos personajes llenarán nuevamente nuestra pantalla de aventuras y carcajadas. La Pulpería, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos, no solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones es una estafa. Cuide su dinero, no brinde información a ningún desconocido, no se convierta en una víctima de los estafadores. Una comedia con casi 80 años de historia, con Joel McCrea y Verónica Lake. La historia de un director de cine que se mete muy hondo en su historia. Los viajes de Sullivan. Este domingo a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Un maestro del óleo.
Pinturas que nos hacen viajar. Y un carisma que nos invita a disfrutar. La magia del color. $7:40 de la mañana, esto es La Revista. Hoy estamos analizando el tema que tiene que ver con el empleo público, el capítulo de empleo público, los salarios de los funcionarios y funcionarias públicos. En debate lo queríamos, don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, nos canceló de última hora en la mañana, dijo que no podía estar con nosotros, pero sí nos acompaña el diputado José María Villalta del Frente Amplio y también la economista Sofía Guillén. Estaban hablando sobre el impacto que va a tener realmente el tema del empleo público incluido en la reforma fiscal, y ya hay comentarios que las declaraciones y afirmaciones de ambos invitados están generando en las redes sociales. Voy a iniciar con Mauricio Acosta, con Mauricio Castro. Mauricio Castro nos dice, sintonizando Sinar Noticias, no se recorta el salario de ningún funcionario, deja de crecer de forma desmedida respecto de la inflación o el crecimiento de la producción. Eso está diciéndonos Mauricio Castro. También este otro comentario nos lo dice, tal vez si me ayudan porque no tengo aquí el nombre. Buenos días, increíble en el título sobre empleo público y concretamente en el capítulo 8 sobre derogatorias y reformas en el artículo 57, modifican el estatuto del servicio civil y puestos de dirección y jerarquía serán convertidos en puestos de confianza, con lo cual se perpetúa el festín del clientelismo y renunciando a la ciencia y técnica en la designación de los mismos. Entonces, eso nos lo dice, tal vez si me ayuda ahora Julieta para ubicar quién nos está diciendo eso. Igual Gerardo Castro nos comenta, consulta, ¿los cambios en remuneraciones establecidos en el capítulo de empleo público aplicarían para los empleados actuales o empleados futuros? Eso nos consulta Gerardo Castro. Y Fernando Ureña, equitativas y competitivas, ¿con qué? Los recursos no son exponenciales, de una u otra forma todos tenemos que aprender a frenar ese consumismo estúpido y esa forma de ver las cosas, de tener más y más. Eso lo único que va a generar es el colapso total. Bueno, esos son los comentarios. Era de Javier Cambronero, es diputado, el comentario que tenía que ver con el título sobre el empleo público y que habla de que se van a nombrar las jefaturas por clientelismo renunciando a la técnica. Dice, bueno, no sé si don José María Villalta puede responder a algunos de ellos, igual le tengo la consulta planteada sobre si esta reforma toca o no los puestos gerenciales del sector público en bancos. Aquí hay varios comentarios. Sí, son varios comentarios, muchas gracias. Bueno, yo quiero referirme sobre todo, a su consulta anterior. A ver, tal vez lo que habría que aclarar es que ese régimen salarial de las instituciones autónomas que también se afecta con la reforma no va a impactar, digamos, en el déficit fiscal. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque el dice déficit que algo tan contundente? El déficit fiscal ni siquiera exponencialmente, como dicen. Es del gobierno central. O sea, donde, a ver, las instituciones autónomas, las que por ejemplo son empresas, tienen sus propias fuentes de ingresos, ¿verdad? El déficit se concentra en el gobierno central y podría extenderse a las instituciones a las que se financian el argumento podría extenderse a las instituciones que se financian con transferencias del gobierno central. Pero ahí se están haciendo reformas que afectan algunas de esas instituciones autónomas que tienen sus propias fuentes de financiamiento. Es como el argumento de la amnistía tributaria. ¿Por qué metieron al INDER, al IFAM, al IMAS ahí si no tiene nada que ver eso con el déficit fiscal? Perdonarle impuestos a los deudores del INDER, porque la plata que el INDER cobra no va a ir al gobierno central, ¿verdad? Son fuentes de financiamiento distintas. Entonces la reforma sí tiene normas que afectan, digamos, a las altas gerencias de las instituciones autónomas en general, que pone topes, y repito, eso está bien, esa parte la apoyamos. El problema es la parte que afecta a
los trabajadores medios, de medios salarios, de salarios bajos, que también van a ser golpeados con la reforma de forma injusta, porque ellos no son los causantes del déficit fiscal. Ahora lo planteaba bien Sofía. Si comparamos con los salarios del sector privado, podríamos concluir que en algunas categorías salariales, no todas del sector público, esos trabajadores están un poquito mejor, pero la solución en este país no puede ser tirar para abajo los salarios de estos trabajadores para que todos estén iguales, igual de mal, igual de salarios paupérrimos. Y eso es un poco el cuestionamiento que se hace. Han dicho a partir de un transitorio que la reforma solo va a aplicar para nuevos puestos, para trabajadores nuevos que se contraten, pero eso no es cierto. Hay normas en la ley que sí afectan a los trabajadores que están en este momento por modificar distintos complementos salariales que no son, digámoslo así, un derecho adquirido, sino que se pueden actualizar en cualquier momento. Entonces no es cierto que no se van a ver afectados los trabajadores actuales. Y sobre el tema de si se van... los futuros de fijo, pero también los actuales podrían tener una afectación. Acaba de anunciar el gobierno con la fracción de Liberación Nacional que van a hacer una ley paralela de reforma para quitar una norma que metieron que afecta duramente a los educadores con los recargos de funciones, que es un mecanismo que tienen para complementarse el salario, y con la interpretación sobre la dedicación exclusiva. ¿Por qué van a hacer una reforma para interpretar adecuadamente la dedicación exclusiva? Porque no está claro en el texto que no se afecta a los trabajadores que están laborando en este momento. Entonces, sí hay elementos de afectación, pero yo quiero devolver la discusión a la justicia tributaria. Es decir, podemos pasarnos toda la mañana discutiendo si cada categoría salarial, si esa maestra rural del MEP gana mucho, no, porque ese es el argumento. A usted le tenemos que frenar o recortar, podemos discutirlo el salario, porque usted gana mucho. Pero ¿por qué no discutimos igual sobre esos sectores que evaden mucho? O esos sectores que no tributan de acuerdo a su riqueza. ¿Por qué ensañarse con los trabajadores del sector público? Hay un sesgo ideológico. El gobierno y sus aliados decidieron que la crisis fiscal la paguen los trabajadores y no los que la causaron y no los que más pueden pagar. Bien. ¿Cuánto impacta entonces? Si esto va a ser en el gobierno central, no va a afectar a las instituciones a las que se les dan transferencias como empresas del Estado, como son Habdeba, Recope, Perdón, Laura, sí hay afectación al régimen salarial de esas instituciones, pero esa afectación no va a resolver el déficit fiscal, porque lo que se ahorre en esas instituciones no se le va a trasladar al gobierno central. A ver, expliquémoslo más. Entonces, Sofía Guillén, economista. Vamos a ver, ese es el punto de la discusión en empleo público. El déficit fiscal es del gobierno central, como hemos venido conversando, ¿ok? En el gobierno central, las dos planillas más grandes, repito, son MEP y seguridad, ¿ok? Cualquier afectación de empleo público que pretenda solucionar el déficit vía empleo público debe concentrarse en gobierno central. Pero resulta que como el empleo público no es una causa estructural del déficit, ya lo dijo la propia ministra, está demostrado con los números que por más que usted recorte no soluciona ni siquiera el déficit primario, como no es una causa estructural del déficit, usted puede hacer todos los recortes que desee en gasto público. Nunca va a cerrar el déficit fiscal así, porque no es una causa estructural del déficit. A quienes estamos afectando con las medidas de empleo público en el gobierno central de la República es a esas planillas. ¿Que ganan en promedio? Bueno, eso depende, pero las planillas de seguridad asociadas a policías son promedialmente más bajas que muchas otras dentro del gobierno central de la República, pero que ya le ponía yo dos ejemplos muy concretos, ¿no? Cabo de Policía 289,000, docente Educación General Básica 1 500,000, salarios base, ¿ok? Salarios base, más esos componentes adicionales que les permiten a ese policía pasar de 289,000 a un poco más, y que ahí en realidad hay un lo que gana es carrera profesional y que en la práctica el aumento salarial ha venido siendo la anualidad.
Sí, porque en Costa Rica los aumentos salariales por costo de vida han sido muy bajos. Entonces, la verdadera compensación ha sido la anualidad, que en el gobierno central la mayor parte de los casos no sobrepasa el 2.5%, y que ese es otro elemento también a considerar. Las anualidades más altas no están dentro del gobierno central de la República, están en otro tipo de instituciones autónomas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una planilla que en su mayoría no es de lujo. Insisto, maestros y seguridad, en su mayoría no es de lujo. No significa que el sistema de remuneraciones sea perfecto, no significa que no haya abusos de élites o jerarquías normalmente asociados a elementos políticos, ¿verdad? Pero para eso efectivamente se considera un límite salarial para aquellos salarios superiores a los 5.8 millones de colones. Pilar Garrido, ministra de Planificación, nos respondió en este momento. Decimos y recordamos que habíamos invitado al viceministro de Hacienda, estaba confirmado para que estuviera con nosotros, don Nogui Acosta. Nos canceló en la mañana, pero Pilar Garrido nos responde vía telefónica. Me gustaría, usted, doña Pilar, ha estado tal vez escuchando lo que han estado argumentando tanto el diputado Villalta como la economista Sofía Guillén, que finalmente el impacto o el déficit fiscal no lo están generando los salarios, así es, de los empleados públicos, que esto en realidad el problema es no va a impactar tanto los ingresos. Entonces, quisiera que usted nos argumentara por qué entonces incluir el tema del empleo público en la reforma fiscal. Buenos días y saludos tanto a Villalta como a Sofía, que en este proceso tenemos la posibilidad de coincidir, y por supuesto gracias por la oportunidad de conversar. Básicamente el hecho de incluir, hay varios temas en materia de funcionamiento de finanzas públicas. Hay una parte que se resuelve con ingresos, otra parte que debe también por el lado del gasto mostrar mayor eficiencia, y también en materia de empleo público lo que visualizamos era que era necesario garantizar que las remuneraciones pudieran, y este componente empleo público, ordenarlo, y que era una buena oportunidad para desarrollar esto. Efectivamente, así como mi colega la ministra de Hacienda ha señalado, de ninguna manera, y creo profundamente en ello, el tema del empleo público va a venir a resolver, o lo que se incorporó en el proyecto de esta materia, el tema del déficit. Es muy poco el impacto que tiene. Sin embargo, si era necesario incorporarlo por una materia de aumentar la eficiencia del Estado. En Costa Rica, junto con Argentina, tiene de las remuneraciones más altas, y también eso se debe a que nuestros funcionarios públicos también merecen recibir un pago justo, porque son una pieza fundamental dentro del Estado costarricense. Pero sí era verdad que había que ordenar algunos aspectos, como se mencionaba recientemente en materia de topes, de anualidad, el tema de la cesantía, la dedicación y también la prohibición para funcionarios nuevos. Para los funcionarios actuales, la afectación viene únicamente en materia de lo que son las anualidades, que en lugar de ser un punto que sea nominal, un porcentaje nominal cuya curva es más bien ascendente, lo que se busca con esto es que sea un porcentaje fijo, que lo que venga a hacer que sea un monto fijo, que lo que venga a hacer es que la curva se vaya estabilizando a lo largo del tiempo, no que crezca, sino que se estabilice el crecimiento de la misma. Y para los nuevos funcionarios sí empezarían a regir nuevas condiciones. A mi plan, por cierto, le da la Rectoría en materia del empleo público, y eso es algo positivo porque no se ve únicamente desde la óptica fiscalista del peso que tienen las remuneraciones en el presupuesto, sino que más bien se ve como un elemento de reforma del Estado, en el sentido de que se pone en valor a los funcionarios y funcionarias públicas para conducir procesos de mejora en nuestras instituciones públicas, de mejora continua, y garantizar la creación de bienes y servicios de calidad como se ha venido haciendo, pero siempre hay oportunidad de mejorar. Y en materia de evaluación del desempeño, sí que lo que hace es que lo pone a tono con el enfoque de gestión para resultados con el que venimos trabajando, y coloca que el 80% de la evaluación tiene que estar vinculada con eso, el restante 20% con las competencias. Este es un esfuerzo que de por sí ya Servicios Civil y Mideplan venimos desarrollando, y que se ha revertido en materia de este proyecto. Es un asunto de eficiencia. Réplica aquí de José María Villalta o de Sofía Guillén.
a la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Bueno, vamos a ver, hay un punto de consenso aquí, pareciera, ¿no? El punto de consenso es que el capítulo 3 de empleo público no soluciona el déficit fiscal y que los funcionarios públicos no son causantes del déficit fiscal, ¿cierto? Ya eso pareciera un elemento sobre la mesa. No es una causa estructural del déficit, que así no se soluciona el déficit fiscal, pero que aún así está incluido en una reforma Para ordenar, que dice lograr eficiencia, le dice la ministra. Claro, vamos a ver, hay muchas formas de lograr eficiencia en el gasto público. Efectivamente debe mejorarse lo que no esté bien. Una de las formas más ineficientes de usar los recursos públicos es la corrupción. No viene un solo capítulo de lucha contra la corrupción y ese es un elemento fundamental en la historia financiera costarricense. Pongámonos a hacer un poquito de cuentas y también veamos que además aquí en la Asamblea Legislativa hay iniciativas precisamente para combatir la legitimación de capitales, por ejemplo, de todo el tema asociado a fraude, que es una manera de corrupción, y de otras iniciativas que surgieron resultado de la investigación del cementazo, como por ejemplo el proyecto para que los criterios de la Procuraduría de la Ética sean vinculantes. Bueno, eso es también hacer más eficiente el gasto público. Ojalá estuviera dentro de la reforma. Doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, porque nos queda poco tiempo. No, efectivamente el tema de fraude y otros proyectos también estamos comprometidos y una cosa no es excluyente de la otra, sino lo que esperamos es que se puedan, por medio de procesos de diálogo, identificar áreas en las que se pueda seguir fortaleciendo ese esfuerzo por sanear las finanzas públicas, complementando con otros expedientes como los que la colega menciona u otros adicionales. Tenemos prácticamente que irnos, ministra Pilar Garrido. Lástima que pudimos tener su respuesta hasta ahora, hasta el final, pero no puedo dejar de plantear la siguiente pregunta: si esto va o no a modificar la estructura del Poder Judicial. Está haciéndosele consulta al Poder Judicial en este momento y tenía planteada esa pregunta. Quiero planteársela a don José María Villalta y también a la ministra. Bueno, yo creo que es un ejemplo, el caso del Poder Judicial es un ejemplo de que esta norma, de que este capítulo de empleo público no cumple con lo que plantea la señora ministra, es decir, no se busca ordenar las remuneraciones del sector público porque no se han hecho los estudios. Ahí simplemente lo que hacen es volarle tijera a lo que ellos consideran que ganan mucho los trabajadores del sector público. Un ejemplo claro es el tratamiento que le dan a la figura de las prohibiciones, por ejemplo, que es algo de lo que preocupa al Poder Judicial. La prohibición la reducen a la mitad, cortan el reconocimiento por prohibición, que no es un incentivo, no es un plus salarial, porque es que hay una prohibición, por ejemplo, cuando a un funcionario de carrera judicial, un juez, se le prohíbe ejercer su profesión por fuera. Esto es indispensable para la independencia del Poder Judicial. Imagínense lo que sería que un juez tenga que andar por ahí por fuera camaroneando servicios profesionales para completarse el salario. Entonces, en la reforma fiscal es muy irresponsable lo que hacen, porque lo que hacen es a las prohibiciones volar tijera a la mitad sin hacer un análisis de los distintos regímenes de empleo público. Y es uno de los temas que la Corte ha planteado, me parece con razón, la afectación que va a haber a los jueces. Repito, no es un privilegio que tienen los jueces que haya una prohibición para ejercer sus profesiones. Bueno, yo no sé si la ministra está ahí para cerrar con alguna frase de ella. Sí, nada más decir que en materia de empleo público, en esa búsqueda del saneamiento de las finanzas públicas, de mayor eficiencia, de eficacia y también pensando a futuro una reforma del empleo público que ponga el énfasis más bien en un componente de la reforma del Estado, de la modernización del Estado, en positivo, el alcance efectivo de esto también tiene que cubrir a otros poderes de la República, tal y como era la inspiración de la Constitución política, cuando señala un único cuerpo de servicio civil, y luego más bien fue con el estatuto que esto se recortó para una parte de los funcionarios. Pero sí es cierto que todos los poderes tenemos que contribuir y que todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de este Estado costarricense que nos ha dado tanto a todos, que se sustenta sobre un régimen de bienestar universal.
Bien, gracias a la ministra de Planificación. Lástima que nos atendió ya tarde, Pilar Garrido. Hoy invitamos a Nogui Acosta, viceministro, nos canceló de última hora. Gracias a la economista Sofía Guillén y al diputado José María Villalta por ponernos en perspectiva lo que es la lectura del capítulo del empleo público en el proyecto de reforma fiscal. Y a ustedes por acompañarnos. Regresamos al estudio principal.